Nuestro primer paso para trabajar con Numbers es descargarlo desde la App Store. Iremos a la App Store y buscaremos para que en la lista que nos ofrezca la App Store podamos acceder a la aplicación y descargarla. En este caso nosotros ya la tenemos descargada. Y recuerda que si has establecido un esquema en familia, podrás acceder directamente a las aplicaciones. Este es un nuevo sistema que Apple ha incluido en iOS 8 y OS X 10.10 Yosemite, que te permite reunificar bajo una sola cuenta los pagos de diferentes identidades de iCloud para diferentes personas en tu familia, con lo cual las aplicaciones estarán disponibles para todos los usuarios. Ahora tenemos también abierto Numbers en nuestro iPhone 6 Plus y nada más arrancar la aplicación, accederemos a nuestros documentos de Numbers almacenados en iCloud. De esta forma tan sencilla, puedes empezar a crear hojas de cálculo con esta aplicación que está disponible tanto para tu iPad como para tu iPhone. Y nos vamos a centrar específicamente en la versión para iPad, aunque el funcionamiento y el manejo para ambos dispositivos es prácticamente el mismo. Vamos a abrir Numbers y lo primero que vamos a hacer es acostumbrarnos o centrarnos en el interfaz. Disponemos de una interfaz con documentos almacenados en iCloud que se almacenan de forma local y luego se sincronizan con el servicio de archivos en la nube, con iCloud Drive. Nosotros podemos buscar por nombre hojas de cálculo que tengamos almacenadas en Numbers o organizar la visualización por fecha o nombre. En la zona superior podemos abrir documentos desde diferentes fuentes o crear una nueva hoja de cálculo, compartir las hojas de cálculo, acceder a la ayuda o editar y en un momento determinado poder seleccionar un archivo para borrarlo o duplicarlo. Yo puedo duplicar un archivo y veremos cómo aparece un icono con una flecha en la esquina superior derecha indicando que se está sincronizando ese documento. Yo puedo editar de nuevo, seleccionar este documento y eliminar la hoja de cálculo y automáticamente se eliminará no solo de mi dispositivo, sino también desde iCloud. Pero vamos a dar un paso atrás y vamos a acercarnos a Mail. En Mail nosotros podemos recibir una hoja de cálculo en Numbers y lo que podemos hacer es abrirla dentro de la aplicación. ¿Qué ocurre? Yo tengo aquí un correo electrónico con esta hoja de cálculo de Numbers. Yo tocaré encima del icono y se abrirá para previsualizar este archivo. Yo tengo la opción de compartir y enviar a cualquiera de las aplicaciones disponibles a través de el sistema para envío de documentos. En este caso le diría abrir con Numbers y saltaríamos a Numbers y automáticamente incorporamos este documento a nuestro sistema de archivos, con lo cual pues ya tendríamos este documento aquí e inmediatamente se sincroniza con iCloud. Si volvemos a nuestro correo electrónico le diremos OK, este correo electrónico ya lo podemos eliminar porque ya hemos incorporado el documento directamente a nuestro sistema de archivos en Numbers y vamos a acceder a un segundo documento y vamos a realizar la misma opción, es decir, vamos a enviarlo a Numbers para disponer de él directamente para poder trabajar con él. Vemos cómo se sincroniza y de esta forma tan sencilla no solo podemos abrir documentos desde diferentes ubicaciones y nos vamos a centrar en un posterior vídeo sobre ese tema, sino también importar documentos, por ejemplo, desde el correo electrónico. Vamos a trabajar con documentos en Numbers
y lo que vamos a hacer va a ser abrir documentos que están en otras ubicaciones. También vamos a aprender a reenviar estos documentos a otras ubicaciones. Para ello pulsaremos en el icono más de la esquina superior izquierda y podemos en este menú crear una hoja de cálculo, copiar de WebDAV. Al tocar aquí podremos acceder a un servidor WebDAV. Deberemos añadir la URL de ese servidor con su correspondiente usuario y contraseña para acceder a esos documentos. Podemos acceder a iCloud. Cuando accedamos a iCloud tendremos diferentes carpetas de documentos almacenados en nuestro iCloud Drive. Nosotros podremos acceder a diferentes carpetas y a los documentos almacenados en las carpetas de esas aplicaciones que han almacenado documentos en iCloud, no a los documentos que están almacenados dentro de la aplicación en nuestro iPad. Ese acceso lo realizaremos de otra forma. Y también podemos acceder a través de ubicaciones. Esta opción también está disponible si salimos de aquí. Decimos OK, podemos acceder a ubicaciones, por ejemplo, como Documents, que es una aplicación que sí que está dentro de nuestro iPad y que, por ejemplo, nos ofrece la posibilidad de acceder a una hoja de cálculo que tenemos aquí, que es Pagos Numbers. La podemos seleccionar y directamente abrir esa hoja de cálculo y trabajar con ella. Y una vez que hayamos terminado de trabajar con ella, por ejemplo, vamos a añadir, ya hemos hecho esta adición, volvemos a hojas de cálculo, vemos cómo hemos editado la hoja de cálculo contra la aplicación, es decir, si volvemos a acceder a Documents y volvemos a acceder a Pagos 2, vemos cómo se ha modificado y esa hoja de cálculo directamente contra esa ubicación. No hemos importado el documento a nuestro iCloud Drive, con lo cual podremos disponer de hojas de cálculo y editarlas directamente desde Numbers en cualquier ubicación. Volvemos a nuestras hojas de cálculo y además podemos acceder al menú más, donde podremos gestionar los diferentes proveedores de almacenamiento que podemos utilizar para trabajar no solo con iCloud Drive, sino poder, en este caso, por ejemplo, con Documents, que almacena documentos directamente en nuestro iPad, o con Dropbox o con otros proveedores de almacenamiento que ofrezcan una extensión dentro de la aplicación que permita acceder y recuperar información desde esas aplicaciones. De esta forma tan sencilla hemos visto cómo gestionar documentos que están en iCloud Drive, pero también en otras ubicaciones. Vamos a aprender a enviar documentos para guardarlos en otras ubicaciones. Lo que tenemos que hacer es abrir un documento. Nosotros tenemos nuestro documento e indicar en el botón de compartir, abrir en y seleccionar el formato con el que vamos a trabajar. En este caso yo lo que quiero es guardar una copia de esta hoja de cálculo en otra ubicación, así que lo que tendré que hacer será seleccionar la aplicación y decidir dónde quiero guardar ese documento. Por ejemplo, lo puedo enviar a Dropbox o puedo guardarlo en OneDrive en una carpeta especial porque tengo allí almacenados mis documentos, o puedo abrir en Documents y guardarlo dentro de mi iPad, pero dentro de la aplicación Documents. Como veis es muy sencillo, pero vamos a darle la vuelta al asunto. Vamos a salir de aquí, vamos a volver a nuestras hojas de cálculo y lo que vamos a hacer va a ser acceder a una hoja de cálculo en Documents, la vamos a abrir y yo lo que voy a hacer va a ser compartirla y decirle abrir en, guardaré el formato Numbers y seleccionaré la aplicación, con lo cual en un momento determinado no tengo la obligación de pasar por iCloud Drive, sino que realmente puedo abrir ese documento hemos visto en Documents y podemos hacer diferentes acciones. En este caso, pues por ejemplo, sería añadirlo a Wunderlist como un archivo adjunto o guardarlo, pues por ejemplo, en Dropbox. Conectaríamos con Dropbox y le indicaríamos guardar, con lo cual estaría disponible para el resto de los usuarios con los que, por ejemplo, compartimos una carpeta de Dropbox y ni siquiera hemos pasado por iCloud Drive, sino que hemos accedido
De la misma forma que hemos accedido a Documents, podemos acceder a un servidor web app o a una carpeta dentro de iCloud Drive, pero no hemos pasado dentro de la estructura tradicional de archivos de Numbers. Cuando creamos una hoja de cálculo, lo que nos enfrentaremos primero es al selector de plantillas. El selector de plantillas nos ofrece una serie de plantillas predeterminada para poder seleccionar una de ellas y disponer de una base sobre la que trabajar. Podemos gestionar las categorías de estas plantillas para seleccionar, por ejemplo, una y solo se muestren las plantillas que correspondan a esa categoría en concreto. Por ejemplo, esto es formación. Al seleccionar una de esas plantillas, se abrirá un nuevo documento en el que podremos empezar a trabajar directamente gracias a, al soporte ofrecido por esta plantilla, y podremos rápidamente seleccionar diferentes elementos para poder seguir en un momento determinado trabajando con esta plantilla. Rápidamente podemos tocar en la parte superior para modificar el nombre de esta plantilla, le diremos aceptar, volveremos a hojas de cálculo y tendremos nuestro nuevo documento de Numbers directamente, y ahora se está sincronizando con iCloud Drive, con lo cual dispondremos ya de este documento en todos nuestros dispositivos. También podemos tocar en el nombre debajo para modificar el nombre del documento, así que no tendremos por qué abrirlo directamente, sino que podemos cambiar el nombre del documento de estas dos formas tan sencillas. Vamos a centrarnos en el interfaz básico de Numbers y para ello accederemos a una hoja de cálculo. Disponemos de la posibilidad de añadir más hojas directamente para añadir nuevas hojas o un nuevo formulario. Aquí tendríamos un nuevo formulario y la tabla y el formulario se van a asociar, se van a enlazar. Podemos deshacer en cualquier momento o rehacer las acciones que hemos realizado. Podemos, al acceder a o al crear nuevas hojas, aquí tenemos nuestras nuevas hojas, tocando en el botón superior, acceder a las diferentes hojas. De hecho, si mantenemos pulsado y movemos adelante, a izquierda o a derecha, veremos cómo podemos desplazar las hojas para reordenarlas. Luego, cuando estemos trabajando con una hoja, disponemos del menú de personalización y en función del elemento que seleccionemos podremos modificarlo. Cada elemento de nuestra hoja de cálculo tiene características propias, con lo cual este menú variará en función del elemento que hayamos tocado. Por ejemplo, si hemos tocado una celda, podremos acceder a las opciones de tabla, cabecera, celda o el formato de la celda, que es lo que nos interesa. Podemos añadir gráficas, una segunda tabla directamente encima de nuestra hoja. Podemos añadir gráficos o acceder a fotografías que estén almacenadas en nuestro iPad o desde otras ubicaciones. Podemos acceder a iCloud o podemos acceder a otras ubicaciones. El menú compartir nos permite compartir vía iCloud, enviar una copia o abrir y acceder, coger nuestro documento y abrirlo en otra aplicación. El menú de herramientas nos permite buscar, realizar ajustes específicos sobre esta hoja de cálculo, definir una contraseña, imprimir, etc. Y a la derecha tenemos la ayuda, con lo cual hemos dado un repaso general a las opciones de el interfaz de Numbers. Recuerda que en cualquier momento puedes tocar en el nombre de la hoja de cálculo para cambiar su nombre y también para cuando trabajes con hojas de cálculo más estandarizadas. Si lo que quieres es acceder, por ejemplo, a las fórmulas, deberás de dar un doble toque encima de la celda para acceder al sistema de gestión de fórmulas, es decir, para poder añadir datos, texto
o a las correspondientes fórmulas una vez que hayas decidido con cuál o con qué opción quieres trabajar. Puedes cancelar en cualquier momento utilizando a la derecha del campo de introducción de datos esas opciones. Y a la hora de trabajar con una hoja de cálculo, recuerda que puedes aumentar la cantidad de filas pulsando en el botón que está abajo y veis cómo aumenta las filas, pero también puedes aumentar con el icono que está en la parte superior las columnas. A la hora de aumentar o reducir el tamaño podemos hacer el gesto de pinza porque podemos añadir más hojas de cálculo, es decir, yo puedo añadir directamente otra hoja y pulsando en el pequeño icono del círculo de la esquina superior izquierda reorganizar este elemento. Puedo también aumentar tocando en el icono, en el pequeño punto azul de la esquina o de los laterales. Puedo aumentar o reducir el tamaño de esta hoja dentro de esta hoja de cálculo que tengo añadida a Numbers. Vamos a hacer una serie de cosas básicas con nuestra primera hoja de cálculo. Vamos a crear una hoja de cálculo en blanco y lo primero que tenemos que aprender para trabajar con Numbers en el iPad es que podemos aumentar o reducir, haciendo el gesto de pinza, directamente el tamaño de nuestra hoja de cálculo. Esto nos va a poder permitir acercarnos y trabajar con la hoja de cálculo, pero vemos que al respecto de los elementos superior de la barra y superior y de la barra lateral, donde habrá los correspondientes datos de las filas y columnas, nos podemos desplazar cuando está aumentado la hoja de cálculo dentro de la misma hoja sin la necesidad de tener que movernos hacia arriba o hacia abajo. Si lo que queremos ver es la totalidad de la hoja de cálculo, lo que haremos será el gesto de pinza para hacer más pequeña esta hoja y inmediatamente veremos cómo ya accedemos a todas las celdas de la misma. A la hora de trabajar con las filas y columnas, si queremos añadir muchas filas o muchas columnas de forma inmediata, pulsaremos en los pequeños iconos que están justo debajo de las filas y subiremos o bajaremos. Si lo queremos hacer de uno en uno, solo tenemos que dar un pequeño toque, y lo mismo ocurre para las columnas. Podemos desplazar de izquierda a derecha para hacer más grandes las columnas. Si lo que queremos es mover, vamos a hacer más pequeño esto, nuestra hoja de cálculos en el icono arriba de la izquierda, en el del círculo, podemos pinchar y arrastrar nuestra hoja de cálculo y si nos acercamos a los bordes del documento veremos cómo nos aparecen unas líneas que son las líneas de ajuste. Estas líneas de ajuste nos permitirán mantener bien ajustado al respecto de otros elementos. Yo puedo añadir, por ejemplo, una segunda tabla. Vamos a añadir una segunda hoja y voy a pinchar en el pequeño elemento y vemos cómo aparecen esas líneas amarillas que me permiten ajustar el comportamiento para poder poner perfectamente esta nueva hoja, esta nueva pequeña hoja de cálculo. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser seleccionar encima de ese pequeño icono del círculo para, en un momento determinado, eliminar, cortar, copiar o transponer en nuestra hoja de cálculo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser eliminarla, porque vamos a hacer otra cosa. Yo selecciono toda la hoja de cálculo a través del botón circular de la esquina superior izquierda y puedo hacer más grande o más pequeña esta hoja de cálculo. Vemos que aparece una línea amarilla que nos está indicando que la estamos aumentando de forma proporcional, pero también puedo empujar hacia arriba para hacer las celdas más pequeñas o hacerlas más anchas. Cuando toque en una columna, en la cabecera de la fila, ahí la tenemos, puedo rápidamente acceder a las fórmulas. Ok, eso no es problema. Pero si toco en la letra, selecciono la columna entera.
A partir de aquí yo puedo pinchar y seleccionar varias columnas en el pequeño punto azul del icono, o puedo pinchar en el pequeño icono que tenemos de 2 rayitas a la derecha del elemento para hacer más larga esta columna. Lo mismo ocurre cuando lo hacemos con la numeración que tenemos para las filas. Yo puedo pinchar y hacer más larga, más grande, esta correspondiente fila. También puedo seleccionar una celda, pinchar en el icono azul para hacer más grande este grupo de celdas y puedo fusionarlas. Vamos a deshacer este elemento e imagina que tienes un grupo de celdas seleccionado. Vamos a seleccionar un pequeño grupo de celdas. Yo puedo tocar en el centro de este grupo de celdas, mantener pulsado y veremos cómo podremos desplazar este grupo de celdas a otra parte de nuestra hoja de cálculo. Ya la tendremos allí, tocaremos fuera y ya habremos movido esas opciones. Lo mismo ocurre a la hora de desplazar cuando accedemos a nuestra hoja de cálculo, la tenemos seleccionada, podemos mantener pulsado encima de una columna y desplazarla a izquierda o derecha. Lo mismo ocurre cuando lo hacemos con una fila. Todas estas operaciones quizás resulten más cómodas ampliando un poquito la hoja de cálculo y podemos mover arriba y abajo esta fila de celdas, de forma que ya hemos visto cómo trabajar con las diferentes opciones y en un momento determinado, pues por ejemplo, podemos ocultar el nombre de la tabla. Todas estas diferentes opciones, podemos trabajar con el aspecto general de la hoja, haciéndola más grande, más pequeña, moviendo celdas, evidentemente copiando y pegando, pero también, bueno, pues desplazando filas, desplazando columnas, jugando un poquito con las opciones generales para aprender a manejar de forma básica el trabajo básico con hojas de cálculo. Vamos a trabajar con la personalización de nuestra hoja de cálculo. Para empezar deberemos seleccionar nuestra hoja de cálculo. Nosotros podemos utilizar el sistema tocando en cualquier punto de la pantalla para seleccionar todo y seleccionaríamos todo, o podemos tocar en nuestra hoja de cálculo y utilizar el pequeño botón circular para seleccionarla toda. Cuando una hoja de cálculo está toda seleccionada, vemos cómo nos aparecen pequeños puntos azules en las esquinas y en el centro del lateral derecho y en la parte inferior, y accederemos al menú personalizar. Las personalizaciones se realizan a tiempo real, con lo cual veremos los cambios que nosotros podamos realizar. Nosotros nos podemos desplazar por estos modelos diferentes de tabla y podemos tocar en uno de los iconos para rápidamente que se modifique el aspecto de la tabla. Al respecto de opciones de tabla, podemos añadir un nombre de la tabla, contorno de tabla, es decir, podemos añadir líneas para el contorno de tabla en función del tipo de tabla con el que estemos trabajando. Bueno, pues verán o no, filas alternativas, trabajar con cuadrícula y definir si se van a ver líneas horizontales, líneas de las columnas de cabecera, líneas verticales, líneas de la fila de cabecera. Vamos a ver esto, por ejemplo, cambiando de tabla. Aquí tenemos otro tipo de tabla. Vemos cómo se van cambiando las opciones. Podemos añadir el contorno de tabla, activar todas las diferentes opciones y vemos cómo se van activando. Después trabajar con el tipo de letra. Podemos cambiar el tipo de letra por el tipo de letra con el que prefiramos trabajar. Si pulsamos en el pequeño icono de información podremos cambiar la familia de ese tipo de letra y podemos aumentar pulsando en más grande el tipo de letra. En este caso en concreto afecta a la cabecera. Vamos a volver atrás en tabla y personalizaremos la cabecera. Podemos añadir más filas de cabecera si las necesitamos. La opción de bloquear filas está ahí para que no podamos modificar la cabecera de forma manual. Podemos añadir más columnas de cabecera, tantas como necesitemos, y añadir las filas para el pie. Al respecto de la disposición, nosotros podemos
si estamos trabajando con varios elementos, definir su ubicación por capas. Eso quiere decir que, por ejemplo, podremos crear otro elemento, es decir, vamos a crear otra hoja. Aquí tenemos diferentes modelos de hojas. Vamos a seleccionar esta hoja y yo la puedo colocar encima, pero si yo la selecciono y la configuro en disposición, puedo enviarla debajo de la hoja que tenemos encima. Esto viene muy bien, por ejemplo, para gráficos, no para hojas. Es decir, yo ahora, por ejemplo, voy a eliminar esta hoja, pero puedo añadir, por ejemplo, un elemento visual, como por ejemplo puede ser un bocadillo, que voy a hacer un poquito más grande, y yo puedo trabajar con esas opciones de disposición para enviarlo atrás. Vamos a moverlo que se vea, enviarlo atrás o ponerlo adelante, y en función de la cantidad de elementos que tengamos, cada elemento generará una capa. Así que vamos a seleccionar este elemento, mantenemos pulsado para eliminar y vamos a volver a seleccionar nuestra hoja de cálculo y a volver a las configuraciones. Y por último tenemos bloquear. Esto me permite bloquear un elemento de forma que aunque intente hacerlo más grande o seleccionar contenido, no voy a poder. Realmente lo único que podré hacer será desplazarme en ese modo que hemos visto de columnas y filas para poder acceder al contenido de la tabla, pero no voy a poder realizar nada más. Si yo lo selecciono y vengo a personalizar y le digo desbloquear, automáticamente podré seguir trabajando con la hoja de cálculo. De esta forma podemos personalizar el comportamiento y el aspecto general de las tablas de la hoja de cálculo, y ahora nos vamos a centrar en la personalización y el trabajo con celdas. Vamos a trabajar con celdas y vamos a hacer antes un pequeño inciso porque vamos a trabajar con la cabecera. Disponemos de las opciones de texto para negrita, cursiva, subrayado o tachado en un momento determinado, y las opciones de texto las modificaremos aquí. Nosotros podemos hacer más grande el texto, lo tenemos aquí, modificar su color, tenemos diferentes opciones de color y podemos modificar el tipo de letra, y este mismo formato que nosotros estamos haciendo o seleccionando ahora lo vamos a poder hacer cuando trabajemos con una celda. Nosotros seleccionamos una celda o un grupo de celdas y pulsaremos las opciones de personalización y podemos modificar el texto, las opciones de texto con su correspondiente color y su correspondiente tipografía. Podemos configurar la alineación para que sea a la izquierda, centrada, a la derecha o justificada. La ubicación al respecto de la celda, si la celda es grande estará en la zona superior, centrada o en la parte inferior. El color del relleno. Puedo restaurar un estilo en un momento determinado. Al restaurar un estilo volverá al estilo original, y navegar por las diferentes opciones y definir el estilo de borde para añadir las correspondientes líneas. Por ejemplo, puedo establecer solo con contorno, interiores, abajo, es decir, tengo y definir esos bordes por omisión, con lo cual ya puedo personalizar ese grupo de celdas. Y además puedo activar las opciones de ajustar la celda a texto o desactivar esta opción en función de nuestros intereses. Puedo en cualquier momento seleccionar una celda, un grupo de celdas a través de la opción de columnas y personalizar las opciones al respecto de esa columna. Es decir, puedo elegir un color y modificar toda la columna, y seguramente te habrás dado cuenta que si pulsamos esa opción podemos arrastrar un color para aplicarlo. Yo puedo elegir las opciones de color, desplazarme y seleccionar el selector, pincho en ese color y automáticamente cambia de color totalmente ese grupo de celdas que yo tengo seleccionadas. Al respecto de las celdas hemos repasado todas las diferentes opciones que tenemos para personalizarlas, desde el texto, la ubicación del texto, su ubicación al respecto de la celda, el color de relleno, etcétera. Así que de esta forma tan sencilla podemos configurar
el comportamiento de las celdas. Por último, el formato, la personalización de las celdas. El formato cambiará en función de el tipo de formato que nosotros seleccionemos. Podemos seleccionar diferentes tipos de formatos y si por ejemplo es un número, podemos acceder a la opción de información haciendo clic en el pequeño icono de la I para definir el formato específico al respecto del que hayamos elegido en la celda. Es decir, si por ejemplo seleccionamos duración, podemos seleccionar el formato de unidades automáticas, ninguno, corto, largo, etcétera. Cada una de las diferentes opciones nos permiten rápidamente definir incluso pues los diferentes formatos e incluso con submenús podemos definir más allá y ajustar perfectamente el comportamiento de estas celdas. Al respecto del tamaño, recuerda, ahí por ejemplo tenemos una serie de datos, podemos acceder a las opciones de texto y aumentar el texto. Vemos cómo está aumentando el texto para trabajar de forma completa con ese grupo de celdas. Hemos visto cómo dar formato a las celdas, pequeños trucos para asignar color y cómo asignarles su comportamiento y cómo deben mostrarse en nuestra tabla, en nuestra hoja de cálculo. Vamos a trabajar con objetos y para añadir un objeto pulsaremos el icono más para poder desplazarnos por los diferentes objetos disponibles que tenemos. Podemos añadir objetos de texto, es decir, añadiremos un cuadro de texto que podremos editar y podemos seleccionar para personalizar de forma que podremos trabajar con texto a dos columnas, con su correspondiente margen, podemos moverlo al fondo y al frente. Al respecto del texto podemos utilizar hojas de estilo, si te fijas son las mismas hojas de estilo estandarizadas que dispones en el editor, por ejemplo Pages, con lo cual podemos seleccionar esa hoja de estilo o definir una serie de estilos para texto y fondo. Dispones de las opciones de estilo para acceder, por ejemplo, al relleno, al borde, si quieres añadirle un borde, e incluso añadirle efectos, como por ejemplo reflejo, sombra, etcétera. Así que puedes trabajar con ese objeto. Esas mismas opciones, o casi muchas de ellas, están disponibles también, por ejemplo, para las líneas. Puedes trabajar con una línea curva, con manejadores. Aquí tenemos nuestra línea que podemos estirar y hacer curva. Podemos, una vez que está seleccionada, configurar su estilo, su disposición y además sus opciones de estilo para definir un color, un grosor. Es decir, yo puedo definir un grosor y una selección, por ejemplo aquí parece un trazo. Son opciones comunes para toda la suite de iWork. Vamos a añadir ya, ahora sí, una línea que podemos modificar. Aquí tengo mi línea, tengo una segunda línea y en esta opción lo que sí que puedo hacer, por ejemplo, a la hora de personalizar en las opciones de estilo, es definir puntas de flecha. Vamos a definir un par de puntas de flecha y vamos a hacer un poco más gruesa nuestra línea y aquí tenemos una línea que puedo modificar. Lo mismo ocurre con la línea que nosotros hemos dispuesto antes, pero aquí tenemos las opciones de estilo para definir las correspondientes puntas de flecha. En cuanto a los objetos, podemos añadir objetos, los podemos mover a lo largo de la pantalla, hacerlos más grandes, más pequeños, modificar, por ejemplo, en este caso, la curvatura. En el caso de añadir, por ejemplo, objetos como estrellas, dispondremos de dos manejadores diferentes con el que podremos aumentar el número de puntas de estrella o modificar el ángulo. Esto te funcionará con los diferentes elementos como por ejemplo los polígonos. Y al respecto de los bocadillos, puedes coger un bocadillo y pinchar en el icono de la punta para apuntar a una zona en concreto y definir el ángulo de ese elemento. Puedes pinchar en cualquier momento para eliminar ese elemento o añadir un comentario
que quedará fijado al respecto de ese elemento en la hoja de cálculo. Puedes escribir dentro de uno de estos elementos y seleccionar el texto y personalizarlo, y al seleccionarlo puedes eliminarlo en cualquier momento. La ventaja de los objetos es que también puedes, a la hora de personalizarlos, trabajar con su disposición para, por ejemplo, enviarlo al fondo y colocarlo, está totalmente al fondo, colocarlo debajo de, por ejemplo, una hoja de cálculo para personalizar el aspecto de la hoja de cálculo. Y a la hora, por ejemplo, de trabajar con el estilo, puedo, pues, por ejemplo, definir en opciones de estilo que este elemento tenga una sombra inferior, con lo cual estamos dándole un aspecto más llamativo a nuestra hoja de cálculo, darle una opacidad, trabajar, vamos a quitarle, vamos a eliminar la sombra y vamos a darle reflejo, con lo cual dispondríamos de una hoja muy llamativa en muy poquito tiempo. Vamos a añadir, ir moviendo los diferentes elementos que hemos creado. Para este lo vamos a eliminar y este vamos a modificar su aspecto para darle este color y lo añadiremos aquí y lo personalizaremos con disposición para que pase a estar no debajo, está debajo de la hoja de cálculo, pero encima del elemento. De esta forma tan sencilla podemos crear impactantes hojas de cálculo, no solo con cálculo, sino también perfectamente, bueno, pues decoradas o animadas, para que en un momento determinado nuestra presentación no sea seca o sosa, sino que, bueno, pues podamos trabajar con ella y darle un aspecto muy profesional. Vamos a trabajar con gráficas y vamos a ir deprisa porque tenemos que hacer un montón de cosas. Vamos a añadir y disponemos de gráficas en 2 dimensiones, gráficas estándar. Cuando se nos indica pulse para editar, nosotros editaremos y lo que haremos será pulsar en las filas o las cabeceras de las filas o de las columnas para asignar los valores. Así que yo, por ejemplo, voy a asignar este elemento y este elemento, y yo ya tengo aquí creada mi gráfica. A partir de este momento yo puedo seleccionarla y darle el formato que a mí más me interese al respecto de las opciones de gráficas. Con todas estas opciones tengo un buen montón: leyenda, borde, mostrar datos ocultos, tipo de letra, etiquetas de valores. Podemos añadir las etiquetas correspondientes, etiquetas de valores. El formato numérico, igual que el del origen, o podemos modificarlo. Podemos cambiar en cualquier momento el tipo de gráfica para que sea columna 2D, columna en capas, barras 2D, barras en capas. Es decir, todas estas opciones estarán aquí para rápidamente definir. También puedes cambiar las opciones de la gráfica para elegir, por ejemplo, ahora vamos a elegir unas columnas en 3D. Yo puedo tocar en ese icono que veis allí para mover esta gráfica para que se muestre en el ángulo 3D que a mí más me interese. Puedo, ya lo habéis visto, cambiar las opciones de gráfica, cambiar la profundidad de la gráfica. Vamos a elegir cualquiera de las otras opciones en 3D, como por ejemplo sectores 3D. Aquí tengo mis sectores 3D y puedo modificar. Un buen truco, si yo, vamos a poner nuestra gráfica en el centro, pincho en un sector, puedo pinchar y separarlo, en las gráficas por tarta, pincho y lo separo. Puedo configurar esta opción de forma que va a quedar mucho más llamativo nuestro gráfico de tarta. Pero vamos a centrarnos, vamos a eliminar este gráfico y vamos a centrarnos en un gráfico muy interesante que se incluye, que es el gráfico interactivo. Aquí tenemos diferentes modelos de gráficos interactivos. Vamos a seleccionar uno de ellos. En este caso, bueno, pues va a ser el de barras. Ya lo tengo ahí. Y le digo pulso para editar. Al editar y añadir datos, como hemos visto, vamos a añadir un gráfico, otro gráfico, otro gráfico y otro gráfico. Aquí tenemos los 4. Vemos que debajo tenemos un botón dinámico.
Eso quiere decir que hemos elegido o que tenemos una gráfica interactiva. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos 4 columnas de datos y tenemos 3 espacios, digamos 3 líneas, 3 filas de ocurrencias, por ejemplo, en el tiempo. Si yo muevo este desplazador de la primera a la segunda, estos datos se irán moviendo al respecto de ese espacio, de esas filas que yo tengo creadas. Vamos a configurar un poco más especialmente al respecto del eje X. Vamos a añadir etiquetas de valores, lo tenemos allí, al respecto de la gráfica, opciones de gráficas. Vamos a mostrar las leyendas, los bordes, los datos ocultos, el tipo de letra, etiqueta de valores, lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo fuera, vamos a volver atrás, vamos a activar todas estas opciones para que se vea todavía más claro. Incluso vamos a hacer esto un poco más pequeño y vamos a hacer nuestra gráfica mucho más grande. Aquí tenemos nuestra gráfica. Vemos cómo al mover los datos se modifican al respecto de los datos que teníamos en nuestra hoja de cálculo. Recuerda que en cualquier momento puedes seleccionar la gráfica y modificarla, es decir, tienes opciones en gráficas, puedes modificar esta gráfica y cambiarle el color con las diferentes opciones que tienes, y a través de las opciones gráficas puedes modificar el tipo de gráfica para decir, bueno, pues no la quiero en este formato interactivo, sino que quiero una gráfica de líneas 3D. Bueno, pues la tendrás allí y la podrás visualizar con sus correspondientes sombras y efectos como tú quieras. Vamos a trabajar con fórmulas en Numbers y a nuestra pequeña hoja de cálculo vamos a añadirle unas cuantas filas más. Seleccionaremos una celda y al hacer doble toque encima de la celda podemos empezar a trabajar con el formato de la misma. Puede ser numérico, puede ser el formato y hora. Vemos que va cambiando el teclado en función de del contenido que seleccionamos. Puede ser texto y puede ser, por ejemplo, una fórmula. Al trabajar con una fórmula, la tenemos aquí, seleccionamos fórmula, disponemos de el teclado completo con símbolos para pasar a los diferentes símbolos. Tenemos nuestro teclado, podemos hacer un suma rápido, ahí tendríamos suma de toda la columna, podemos hacer una doble suma, vamos a eliminar estas opciones y podemos trabajar con opciones, y aquí tenemos lo más interesante para los que trabajan muy a fondo con hojas de cálculo. Tenemos las categorías y funciones recientes, aquí tenemos lo que hemos utilizado de forma reciente, pero también tenemos categorías, y dentro de cada una de estas categorías disponemos de todas las funciones que nosotros podamos necesitar. Todas esas opciones, todas las que encuentres, dispondrán de un pequeño botón, de un icono de información que añadirá o te mostrará la información al respecto de esa función y opciones alternativas. Vamos, por ejemplo, a volver atrás, vamos a ir, por ejemplo, a ingeniería y pulsamos y se recupera esta información, es decir, se nos explica cuál es la función y cómo podemos utilizarla. De esta forma tan sencilla podemos trabajar con las fórmulas y bueno, vamos a cancelar, vamos a volver a añadir aquí, por ejemplo, será una fórmula y nosotros podemos añadir una suma, vamos a seleccionar otra fórmula y podemos añadir, por ejemplo, otra suma de la misma, y lo que vamos a hacer, para que veas que es otra de las opciones que vas a poder hacer, lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla y dentro de esta tabla, como dato específico, vamos a hacer un doble toque, le diremos que es una fórmula y le vamos a decir que es una suma y seleccionaremos los resultados de las otras dos para poder disponer de ese dato heredado de la tabla superior directamente en la tabla inferior. Hemos visto
de una forma un poco rápida, ya lo sé, pero si ya sabes manejarlas o manejar una hoja de cálculo, con lo cual podríamos estar en un curso de varios, incluso meses, hemos visto dónde están las opciones que te interesan, sobre todo a la hora de trabajar con las funciones, como utilizar texto, aceptaríamos, entraría dentro de la parte de la fórmula, trabajaríamos con fechas y horas dentro de la fórmula, o verdadero o falso, pues con estas opciones puedes generar tus fórmulas habituales y trabajar directamente con ellas en tu tabla y en tu hoja de cálculo. Vamos a trabajar con hojas dentro de nuestra hoja de cálculo y tenemos aquí, hemos creado varias hojas. Recuerda que puedes pinchar encima de una hoja, tocar encima de una hoja y desplazarla a la izquierda o a la derecha. Lo hemos visto en otro vídeo para reorganizar rápidamente tu hoja de cálculo. Y si haces un toque encima de esa hoja, puedes duplicarla con los datos que haya dentro de esa hoja, o incluso haciendo un simple toque. La otra opción del menú es eliminarla y la eliminarás. No tendrás un cuadro de diálogo que te indique que se va a borrar esa hoja, así que ten cuidado, pero siempre puedes deshacer y recuperar esa información. Hemos visto que trabajar con hojas es muy sencillo, pero estamos todos acostumbrados a hacerlo, así que es mejor conocer cuáles son las diferentes opciones que nos ofrece Numbers para nuestro iPad, pero también para nuestro iPhone. Vamos a trabajar con una hoja de cálculo abierta, con las herramientas. Las diferentes herramientas nos permiten buscar contenido dentro de una hoja de cálculo, y si realizamos esa búsqueda, le diremos buscar, veremos cómo se nos marca el contenido específico que estamos buscando, pero podemos desplazarnos por las diferentes opciones utilizando estas pequeñas flechas verdes que tenemos a la derecha del campo de búsqueda para desplazarnos por las diferentes coincidencias con la búsqueda que estamos realizando. Asimismo, a la izquierda disponemos de esta pequeña rueda dentada que nos permite buscar y reemplazar, y además activar la posibilidad de coincidir mayúsculas y minúsculas, y además buscar palabras enteras. Volvemos a las opciones de herramientas y accederemos a ajustes. En ajustes podemos activar o desactivar la ortografía, activar o desactivar los comentarios, las guías centrales, las guías de borde, las guías de espaciado, y además podemos modificar el nombre del autor, que es el que se utilizará cuando nosotros hagamos comentarios sobre esta hoja de cálculo. Nosotros deberíamos añadir nuestro nombre a esta sección, de forma que cuando estemos trabajando con una hoja de cálculo compartida con otros usuarios, nuestros comentarios aparezcan con su correspondiente nombre de autor, y es una muy buena idea adicionalmente añadir el nombre del dispositivo para que sepamos desde dónde hicimos estos comentarios. Si volvemos a herramientas, disponemos de la posibilidad de definir una contraseña. Esta contraseña se filtrará a este documento que guardemos en iCloud Drive y estará en todos los documentos compartidos, de forma que para acceder, por ejemplo, a este documento de Numbers en mi iPhone, yo deberé conocer esta contraseña, o en mi Mac ocurre lo mismo. Y después tenemos la posibilidad de imprimir. A la hora de imprimir podremos definir qué hoja es la que vamos a imprimir. Podemos realizar un autoajuste del tamaño de la hoja para que se adapte a el contenido específico, imprimirla en horizontal o vertical, y definir el tamaño de la hoja para que se adapte justo a la cantidad de hojas en las que vamos a imprimir. Disponemos de opciones para definir y añadir números de página, cabecera de tabla y el tamaño del papel de la impresora. A la hora de imprimir,
tendremos que seleccionar la impresora entre las impresoras con tecnología AirPlay. En este caso tenemos aquí una impresora, con lo cual podríamos enviarlo a esta impresora, una impresora conectada a nuestra red inalámbrica, y añadir el número de copias. De esta forma tan sencilla podemos imprimir. Y por último tenemos la ayuda, con la ayuda de Numbers, las novedades de Numbers y la posibilidad de enviar una opinión a Apple directamente a través de su página web. Uno de los grandes problemas con los que nos vamos a encontrar es la compatibilidad de documentos entre Numbers y Excel, y cómo transferir documentos de Excel a Numbers o documentos de Numbers a Excel. En el primer caso, transferir un documento de Numbers a Excel es muy sencillo. Realmente lo único que tenemos que hacer es acceder a nuestros documentos en iCloud o a los documentos que tenemos almacenados. Aquí, por ejemplo, tenemos una hoja de cálculo y le diremos a través del botón compartir, abrir en, seleccionaremos Excel, se convertirá nuestro documento de Numbers en una hoja de cálculo de Excel y después seleccionaremos la aplicación en la que la queremos abrir. Es decir, seleccionar la aplicación y le diremos abrir en Excel. Y dispondremos de la hoja de cálculo en nuestro dispositivo. Vemos cómo Excel nos obliga a duplicar el documento y nos está indicando que parte del contenido no estará disponible en esta versión de Excel. La duplicación de este archivo quitará dividir ventanas en este documento. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre porque aunque Excel y Numbers son hojas de cálculo y como tales funcionan técnicamente en muchas características iguales, difieren en opciones, evidentemente porque cada aplicación está desarrollada por un desarrollador u otro, Numbers por Apple, Excel por Microsoft, con lo cual nos veremos obligados a tener que transigir con estos cambios entre documentos. Es decir, un documento de Excel, cuando lo llevemos a Numbers, tendrá algunas pérdidas o no funcionará igual que cuando llevamos un documento de Numbers a Excel. Hemos visto un primer paso. Vamos a ver cómo se realiza el contrario, es decir, desde Excel a Numbers. El problema es que cuando nosotros venimos a los documentos de Excel, dentro de Excel, de la aplicación Excel, las opciones que nos da es solo compartir. Solo podemos compartir y al compartir solo podemos enviar como vínculo, enviar como datos adjuntos, y nosotros lo que queremos es transferir un documento de Excel directamente a Numbers. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues nos olvidamos de la aplicación Excel y lo que hacemos es, como hemos guardado nuestro documento de Excel en OneDrive, en la nube de Microsoft, abriremos OneDrive. Desactivaremos las opciones de usar Office Apps directamente en las opciones de OneDrive, porque esto nos permite abrir un documento de Excel. Yo tengo aquí un documento de Excel y lo que voy a hacer es abrirlo en Numbers directamente. Este documento se abrirá descargándolo desde la nube de Microsoft y una vez que lo tengamos abierto, tocaremos en el pequeño icono de los 3 puntos y le indicaremos abrir en otra aplicación. Lo que ocurrirá es que se descarga el documento y podré decir que lo quiero abrir en Numbers. Saltaremos a Numbers y recibiremos ese documento. Se está importando. Se realizarán los cambios oportunos para adaptar ese documento de Excel a Numbers. Se nos indicará si hay algún cambio al respecto de esa importación de hoja de cálculo y yo la tendré allí. Aquí tengo que algunas fórmulas no se han podido exportar, el tipo de letra Cambria no está disponible, las reglas de resaltado condicional incompatibles se han eliminado. Es decir, son dos aplicaciones diferentes, cada una tiene sus características propias, pero hemos visto cómo es el proceso para importar desde Excel a Numbers o para exportar desde Numbers a Excel y poder seguir trabajando con nuestras hojas de cálculo. Vamos a compartir documentos de Numbers y podemos hacerlo de dos formas. Una, desde dentro del propio documento. Yo abriré un documento y puedo acceder al menú compartir, que me permite compartir vía iCloud, enviar una copia
o abrir este documento seleccionando el formato que me interese en otra aplicación. También podemos realizar estas tareas directamente desde el menú de documentos en iCloud Drive y podemos rápidamente, seleccionar el icono de compartir en la esquina superior izquierda para compartir vía iCloud, con lo cual lo que haremos, se nos preguntará si es la primera vez que queremos compartir o que compartimos, seleccionamos la hoja de cálculo y podemos continuar, disponer de más detalles, le diremos continuar y al compartir podremos elegir la forma en la que vamos a compartir. Puede ser, por ejemplo, a través de un mensaje, de un correo electrónico, vía Twitter, podemos compartir a OneNote, disponemos de la opción para, en un momento determinado, compartir con Evernote, si activamos esta opción de forma específica, pero a nosotros nos interesa compartir por correo electrónico. Se generará un correo electrónico con la URL y con esta URL cualquier usuario podrá acceder a esta hoja de cálculo siempre que tenga este enlace. Deberá acceder a través de iCloud.com y trabajar de forma colaborativa, realizar cambios sobre esta hoja de cálculo y esos cambios luego se sincronizarán vía iCloud con el documento que tienes almacenado en tu dispositivo. A la hora de compartir, vamos a eliminar este borrador. También puedes enviar directamente una copia y seleccionaremos una hoja de cálculo, elegiremos el formato con el que vamos a compartir, por ejemplo directamente Numbers, y elegiremos el modo de envío. Nosotros podemos enviarlo por mensaje, por correo, pero también podemos enviarlo a una aplicación, por ejemplo Wunderlist, enviarlo directamente a otra aplicación a través de iCloud, podemos guardarlo en iTunes o a un servidor web DAV y podemos gestionar aquí las diferentes opciones y reordenarlas. Vamos a salir de aquí, vamos a cancelar y vamos a seguir compartiendo y luego recuerda que puedes abrirlo en cualquier otra aplicación, solo tendrás que convertirlo al correspondiente formato. Aquí, por ejemplo, vamos a crear un PDF y podremos compartirlo, por ejemplo, para guardar este PDF y trabajar con él en iBooks, guardarlo en Documents, guardarlo en OneDrive, con lo cual en un momento determinado tú puedes también exportar un documento directamente en formato Excel y guardarlo en OneDrive para poder abrirlo. Así que puedes hacer muchas cosas a la hora de compartir documentos. En este caso se nos indica si lo queremos cargar en OneDrive, si no volveríamos atrás. Con lo cual todas estas opciones te dan mucho juego a la hora de compartir archivos y de moverlos arriba y abajo, como hemos visto a lo largo de todo el curso. En nuestro anterior vídeo hemos visto cómo compartir un documento de Numbers y ese documento, si lo reciben por ejemplo en un ordenador, será redirigido a la versión de iCloud.com para poder trabajar con él. Pero ¿qué ocurre cuando nos envían ese enlace a nuestro dispositivo y lo recogemos con nuestro dispositivo iOS? Bueno, pues nosotros tenemos aquí nuestro iPhone 6, estábamos en la carretera, recibimos este enlace que se ha compartido, asistencia de clase primaria con nosotros hacemos clic, saltamos directamente al navegador y nos están indicando que se ha compartido con nosotros una hoja de cálculo. Nosotros podemos editar ese documento en la web, en iCloud.com, utilizando un Mac o un PC, pero si estamos en un dispositivo móvil, lo que tendremos que hacer es descargarlo. Nosotros elegiremos el formato en el que queremos descargarlo, que será Numbers, y se creará un archivo que procederá a descargarse en nuestro dispositivo. Una vez se haya creado el archivo, le indicaremos que podemos abrirlo directamente en Numbers. Al decirle abrir en, se nos ofrecerán diferentes posibilidades de aplicaciones, mientras que si le decimos abrir en Numbers, inmediatamente saltaremos a Numbers y se nos añadirá ese documento y podremos empezar a trabajar con él.
¿Cuál es el problema? Que este documento no está compartido. Eso quiere decir que si estuviera compartido, una vez que se está actualizando, nosotros los cambios que realizáramos sobre este documento se reflejarían en el documento original que se nos ha enviado. Es decir, ese documento está compartido, con lo cual deberíamos retocarlo o trabajar con él a través de iCloud.com para que esos documentos se sincronicen con la persona que nos envió de forma original el documento. Aquí nosotros lo que tendremos que hacer, o lo que haremos, será poder ver el documento o incluso poder trabajar con él, pero quizás nos veríamos obligados a compartir el documento una segunda vez y acabaríamos complicándolo. Así que este sistema nos permite ver el documento, incluso trabajar con él, pero luego deberemos de alguna forma sincronizar este documento porque vemos claramente no nos aparece el icono de documento compartido vía iCloud, con lo cual, bueno, pues los cambios no se van a sincronizar si lo hacemos directamente desde nuestro otro dispositivo con iOS. Así que de esta forma sí podemos acceder al documento, pero no podemos compartir directamente esa información con el documento original. Para ello deberemos estar delante de un ordenador, un Mac o un PC, y cuando accedamos a ese documento sí que accederemos a iCloud.com y a través del navegador los cambios que realicemos sí que podrán realizarse a través de este sistema. Hemos recibido nuestro correo electrónico con un enlace para compartir ese documento vía Numbers y hemos hecho clic en ese enlace y lo que ocurrirá es que seremos redirigidos a iCloud.com. No hace falta que tengamos una cuenta de iCloud para poder trabajar con este documento, solo nos hace falta acceder a través del enlace, con lo cual cuando compartas un documento con alguien que no tenga Numbers o no tenga incluso una cuenta iCloud, podrás seguir trabajando con él gracias a esta opción. Vamos a decirle OK y yo lo que tendré que añadir es un nombre público para que se muestren los cambios al respecto de lo que puedo hacer y además mostrar actividad para que esa otra persona que esté editando ese documento vea mi actividad siempre que esté en un navegador utilizando iCloud.com, verá mi actividad. Vamos a añadir un nombre, seremos Juan y cualquier cambio, cualquier opción que yo haga, bueno, pues todo esto se verá reflejado. Vemos que el interfaz de Numbers es muy parecido en iCloud.com al que nosotros utilizamos en la versión Mac, pero aún así podemos seguir trabajando directamente con la hoja de cálculo, bueno, realizando todos los cambios oportunos. La única pega es que de momento la interfaz está en inglés, pero más allá de esto, de estas opciones, nosotros podemos trabajar con nuestra hoja de cálculo en iCloud.com y compartir esos cambios que se sincronizarán vía iCloud independientemente de que el usuario con el que hemos compartido no tenga iCloud.com, o sea, no tenga una cuenta en iCloud o lo esté haciendo en un PC o en un navegador en Linux, etcétera. Esto es cuestión del navegador. Todos esos cambios que realicen el navegador se sincronizarán con nuestro documento en iCloud Drive y al sincronizarse, bueno, pues podremos acceder a él a través de nuestro iPad, de nuestro iPhone o de nuestro Mac, con esos cambios realizados por esa tercera, cuarta, quinta y hasta 100 personas con las que podemos compartir un documento.